Vamos a seguir con Efesios, hermanos. Hemos estado estudiando este libro, ¿verdad? Y cada sermón de cada domingo ha sido llevando la temática de Efesios, la palabra de Efesios. Y hoy me corresponde a mí predicar en Efesios 5 del versículo 10 al 20. Una palabra dura, una palabra buena y dura al mismo tiempo. Buena porque aprendemos a que la obediencia al Señor es lo más importante y es lo que nos trae el bien a nuestras vidas. Hermanos, recordemos otra vez Efesios, recordemos esta carta, que se trata de una carta enviada a una iglesia que estaba en Éfeso, un puerto, una ciudad llena de pecado, llena de idolatría, llena de todo lo que nos podemos imaginar. Y ahí se levantó una iglesia. Se dice que esta carta Pablo la escribe a gente con la que todavía no conocía, no estaba ahí, él estaba en la cárcel, ¿verdad? Entonces, él escribe esta carta a gentiles, no judíos, ¿verdad? Los gentiles, recordemos, eran los no judíos, pero cristianos convertidos al Señor, seguidores de Cristo, los cuales vivían en esta ciudad llena de pecado, llena de orgías, borracheras, pecados sexuales, idolatría. Recordemos que su diosa, ¿verdad?, era Diana o Artemisa, y ella era también la patrona del sexo, patrona del sexo. Entonces, ahí en el templo las prostitutas estaban constantemente. Entonces, imagínense a esta iglesia ahí tratando de levantarse en una ciudad para donde volvieran a ver, estaban ocurriendo las cosas más atroces, más terribles, para donde volvieran a ver, y tener que mantenerse cristianos en la fe era durísimo. Entonces Pablo le escribe esta carta. Y la semana pasada escuchamos la prédica en Efesios del 5 del 1 al 9. Y se nos enseñaba acerca de que somos imitadores, debemos ser imitadores de Dios como hijos muy amados. Para recordarles un poquito el contexto de donde ahora retomamos del versículo 10 al 20 esta mañana, que hemos sido creados a la imagen y semejanza del Señor, por eso somos imitadores de Él. No somos como Dios, pero imitamos a Dios porque hemos sido hechos a su imagen y semejanza. El Señor nos manda a ser santos como Él es santo. A imitar, hermanos, es reflejar a Dios, es aprender de Él e imitarlo a Él. Nuestro mundo, se nos dijo la semana pasada a través de Minor, que él decía el mundo es un caos y nuestro mundo es un caos. Pablo le está escribiendo a una iglesia que está en un tiempo de caos, en un mundo de caos. Ahora, hermanos, ¿estamos en caos? Hace 2000 años la iglesia de Éfeso estaba viviendo en un lugar de caos. ¿Estamos hoy en día viviendo en un mundo de caos? No ha cambiado nada en 2000 años, hermanos. Siempre, y no es que fue allá y pasaron 2000 años todo en paz y ahora estamos en caos. No, ha estado en caos, el mundo es un caos. ¿Por qué? Porque ha decidido no imitar a Dios. Un discípulo de Cristo se conduce, camina por la vida imitando a Dios, porque somos hijos de Dios. Se imita a Dios viviendo en el amor a la manera de Cristo, no en el amor como dicen hoy todas estas ideologías. Ese no es el amor de Cristo. Se imita a Dios viviendo en el amor de Cristo, que nos amó, hermanos, y este es el amor de Cristo, que nos amó y dio su vida, se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Ese es el sacrificio
que fue agradable, ese perfume agradable a Dios, Cristo Jesús. Y así nos amó. Dice también, hemos venido estudiando en esta carta, que de inmoralidad sexual y de la manera sucia de vivir y de los deseos insaciables, ni siquiera hablen entre ustedes, que no trae provecho, que esto no trae provecho al pueblo de Dios. Entre nosotros no debe ni mencionarse ni siquiera las conductas vergonzosas, chistes de doble sentido, groserías, porque no corresponden, dice Pablo, a personas como ustedes. Sea nuestro hablar una agradecida alabanza a Dios. Que nadie nos engañe tampoco, dice, con palabras vanas, huecas. Que no nos asociemos con los que hablan con palabras vanas. Hermanos, y Maino nos decía, desde hace años para acá, tenemos el bombardeo de las redes sociales. ¿Cuántas palabras vanas? ¿Cuánto cosa hueca hay en las redes sociales? ¿Verdad? Y hermanos, cuando ustedes escuchen aún prédicas, aún alguien predicando, siempre míralo, péselo. Esto es ser sabio, inteligente, de llevarlo a la palabra y decir, lo que estoy oyendo, ¿será hueco o de verdad será del Señor? La vida sin Dios es una vida llena de oscuridad. La vida con Dios es una vida llena de luz, que produce fruto. Y ese fruto es bondad, ese fruto es de integridad completa. Ese fruto es de verdad, es la verdad de Dios. No una verdad intelectual, hermanos. No es aquí nada más, sino una verdad moral que tiene que ver con lo que yo hago y cómo pienso, cómo me conduzco en la vida. No es simplemente, yo sé que eso se hace, no se hace, y de todas maneras hacerlo. Eso es tener algo aquí intelectual, nada más lo sé. Pero el cristianismo es práctica, el verdadero cristianismo es una práctica constante. La luz que Cristo nos trae nos hace ciudadanos útiles en este mundo. La luz nos permite distinguir lo que agrada al Señor y lo que no le agrada. Es a la luz de Cristo como se pone a prueba los motivos y las acciones de nuestras vidas. Las motivaciones a la luz de Cristo es como se pone a prueba. Nuestro deber como cristianos es exponer todas nuestras acciones, motivaciones, decisiones delante de la luz de Cristo. La manera más eficaz, hermanos, de limpiar los rincones de nuestros corazones es exponerlos a la luz de Cristo. Solo así, hermanos. ¿Cómo aprendo a caminar en Cristo si no me expongo a la luz de Cristo? Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Recordemos que Efesios entonces se trata de una carta escrita a una iglesia, que es hoy nosotros también, porque vivimos las mismas cosas alrededor nuestro y en nuestras vidas. Entonces ahora vamos a ir al versículo 10 del capítulo 5 de Efesios. Acabo de hacerles un resumen desde el versículo 1 hasta el 8, lo que fue predicado la semana pasada, para que tengan el contexto, para que retomemos en el versículo 10. Y dice así, ¿lo tienen todos ahí? ¿Su Biblia? Muy bien. Dice, y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno,
Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, comprueben lo que agrada al Señor. Comprobar es examinar, discernir. Examine, discierna cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que a Él le agrada? Y constantemente tenemos que hacer eso en nuestras vidas. Y vean, esto va a ser para siempre, hasta que se mueran y yo me muera. Tenemos que hacerlo siempre. Señor, examina las motivaciones de mi corazón. Examina mi vida. ¿Qué es lo que a ti te agrada y qué es lo que no te agrada? Hermanos, y yo quiero que todos vayamos un momentito a Romanos 12:2. Yo sé que hay unos que se lo saben de memoria, pero no importa. Hay que leerlo de nuevo. Romanos 12:2. Porque esto tiene que ver con la voluntad de Dios, con comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Lo tenemos? Romanos 12:2. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de la mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Vean lo que está diciendo, o sea, hermanos, no hay transformación en nuestras vidas si no cambio mi manera de pensar, lo que creo, lo que me parece. Si no cambio aquí, el resto de mi vida no va a ser transformado. Por eso hay que comprobar, hermanos, ver qué es lo que yo estoy pensando, qué es lo que a mí me parece. ¿Será lo que a Dios le parece? ¿Será lo que Dios está diciendo? Y si no es así, entonces voy a cambiar para que cambie esto en mi vida. Voy a dejar de pensar así para que cambie esto en mi vida. Porque dice que entonces así comprobaremos cuál es la voluntad de Dios. Y sabemos que su voluntad es así Él. Su voluntad es buena, aunque a nosotros no nos parezca. ¿Verdad? Es buena, siempre es buena, no importa lo que pase, hermanos, siempre es buena. Agrada, agradable y perfecta, perfecta, hermanos. Ok, dice también, vamos otra vez a Efesios y veamos ahí en el versículo 11. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Lo que está diciendo es que no participen, no se hagan cómplices, no compartan de las obras infructuosas. ¿Saben qué son obras infructuosas? Son obras estériles, que no dan fruto, no tienen ningún fruto, para nada. Hermanos, el solo hecho de que nosotros, y esto lo tengo también más adelante, pero que nosotros nos riamos de algo que está mal, de la grosería o del video que vi que es algo inmoral, o que alguien diga algo, ¿verdad? Y nosotros nos riamos y yo lo que me acordé era una palabra mazaguada. No la busqué en el diccionario de la Real Academia Española, hermanos, porque yo creo que es solo nuestra. Costarriqueñismos. Pero ¿qué es mazaguada? Ahora sí, explíquenme ustedes, ya que los ticos la conocemos. ¿Qué es hacer la mazaguada? Estar de acuerdo con alguien, aunque con la idea de alguien, por más torpe que sea. Decirle sí está bien, aunque uno no esté de acuerdo, sino nada más dejarlo pasar. Exactamente. Seguirle la corriente. Muy bien. ¿Ah? Ignorar. Ignorar sería lo contrario. ¿Ah? Para quedarle bien, entonces vean,
Hermanos, yo no sé si hace años contesto, pero yo estaba en unas clases, hace años, hermanos, mis hijos estaban chiquititos, los mayores, y fui a unas clases, era la primera vez que iba a una clase de algo que tuviera que ver con una manualidad, porque ya mi hija Ariana en ese momento había entrado al kinder, entonces yo, mi oportunidad de hacer algo diferente que solo, ¿verdad?, estar cuidando chiquitos. Además de que siempre tuve células, entonces yo discípula, voy a hacer un poquito algo diferente en el medio de, me voy a una clase de pintura en madera. Y las compañeras que yo tenía eran, ¿cómo puedo decir, hermanos? Bueno, voy a decirlo así, todo lo tomaban por doble sentido. Ustedes me entienden, ¿verdad? Que usted dice una palabra y todo el mundo jaja y empieza a ponerle el doble sentido. Y siempre ese doble sentido es sexual. ¿Se han dado cuenta? Siempre. Siempre tiene que ver con algo sexual. Yo no sé qué está en la mente de los de Éfeso, ¿verdad? Pero a veces esto es terrible. Entonces, hermanos, yo llamé a la profesora y le dije, mírame, pues es que no puedo poner esto aquí. Y había una en especial, hermanos, que era una señora muy elegante y toda la cuestión, parecía muy educada, y ya se reía y empezaba a decir y a ponerle más de lo que yo había dicho, y yo me quedaba seria, seguía trabajando, la profesora me ayudaba, decía otra cosa, y después pasaban ellas diciendo cosas de doble sentido, todo. Y un día me dice, usted nunca se ríe de nada, ¿verdad? A usted no le hace gracia, parece. Y le digo yo, no, viera que a mí no me hace gracia. Solo contesté eso, hermanos. Pasó el tiempo y una de las señoras de las clases me dijo que necesitaba hablar conmigo. ¿Y saben qué me pidió? No me pidió que me riera, me pidió que le enseñara la Biblia, que le enseñara a conocer a Dios. Hermanos, hay cosas que nosotros hacemos la mazaguada y nos unimos a otros y estamos de acuerdo con lo que otros piensan y hacen. Y un cristiano no debemos ser así. No debemos. Hay que hacer un gran esfuerzo, hermanos, para no reírse de verdad o decir la misma grosería que dijo el otro. Hay que hacer un gran esfuerzo, pero hay que hacerlo. Y a veces tenemos miedo de que nos tachen, y eso lo vamos a ver más adelante aquí. Entonces, las obras infructuosas son obras estériles, y las obras estériles sin fruto, hermanos, son celos, pleitos, rivalidades, inmoralidad sexual, borracheras. No trae ningún fruto bueno. ¿Saben qué trae todo esto? O sea, aún pegarse un buen pleito con alguien, autodestrucción para uno mismo, sentirse mal, no le hablo, me siento amargada con esa persona, aún en un pleito, ahora en los demás pecados, hermanos. Y es también seguir siendo una persona con mal genio, que no cambia. Vea lo que vimos en Romanos: egoísta, vanaglorioso, falta de perdón y falta de amor. Esos son obras estériles, no sirven de nada, no van a traer nada bueno. Vean, Hechos 26, 18 dice esto, no, nos dice que hay que abrir los ojos, no lo vamos a buscar, pero se lo resumo, dice, hay que abrir los ojos y convertirse de las tinieblas a la luz. Hay que abrir los ojos mejor, hay que abrir los ojos. 26, 18, perdón. Romanos 13, 12, y sí vamos a ir todos a Romanos 13. En el versículo 12, porque vamos a leer el 12 y el 13. Me dicen cuando ya lo tienen. Muy bien. Dice que la noche está avanzada y se acerca. Salud. Que la noche está avanzada y se acerca el día. Dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Ese pasaje es hermoso, hermanos. Y el 13, leamos el 13.
Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, inmoralidad sexual y libertinaje, disensiones, divisiones y envidias. Hay que ponerse la armadura de la luz y dejar lo que es de las tinieblas. Dice que todo eso, vivamos decentemente. Recuerden que Pablo le está diciendo a esta iglesia inmersa en un lugar terrible, donde todo esto se estaba dando. También 1 Corintios 5:9, no lo van a buscar, les digo una parte, dice, no se relacionen con los inmorales, no estén de acuerdo con ellos. Ahora, es muy importante en esta frase de Pablo decirles lo siguiente, hermanos. Pablo pasa después a explicar más bien que él no está hablando del mundo, porque si estuviera hablando de los no convertidos, de los no cristianos, todos tendríamos que irnos a vivir a Marte. Bueno, él dijo que había que salir del mundo, a algún lado hay que irse. Pero hermanos, lo que está diciendo es que no es eso. Más bien lo que está diciendo es él, que los que llamándose hermano en Cristo está practicando, haciendo y de acuerdo con estas cosas. Entonces con ese no se relacione. ¿Qué edificación me va a traer a mí un hermano que dice que es cristiano, una hermana, alguien que verdad uno dice sí, y dice que lee la Biblia y todo, y que está haciendo un montón de estas tonteras, hermanos, que está sometido y gobernado por todas estas cosas? Entonces sí, no debería relacionarme, no porque yo me crea más santa, hermanos. Es para que no se me pegue mejor. Es para edificar mi vida. Recuerde que ahora van a ver al final de estos pasajes lo que dice. Más bien, porque debo ser edificada. Yo debo buscar la edificación de mi vida, lo que es mejor para mí. ¿Por qué? Porque yo quiero obedecerle al Señor. Si esa persona no quiere obedecerle allá, esa persona le dará cuentas al Señor por eso. La luz no tiene comunión con la oscuridad. Y no hacen yunta, no pueden hacer yunta, hermanos, la luz con la oscuridad. El Señor más bien en Cristo, Él nos ha facultado, hermanos, nos ha facultado para participar de aquellas cosas que son de la luz que ya Él ha preparado para nosotros. Vean, un cristiano puede decir, es que yo no puedo. Bueno, usted tiene a Cristo. Apele a que Cristo está en su vida, para que su mente sea transformada y su vida sea transformada. Dice que Él nos libró, dice Colosenses 1, 12 y 13, Él nos libró del dominio de la oscuridad. Hermanos, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó a su luz, nos trasladó a su reino. Tenemos que vivir creyendo esto, porque así muchas cosas van a cambiar aquí y nuestras vidas van a cambiar. Dice, más bien denúncienlas. Vamos a leer otra vez. Más bien denúncielas, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Denunciarlas es reprenderlas, pero no de esta manera, hermanos, porque esa es muy light. Reprendo. O alguien te dice algo, te reprendo, Satanás, ¿verdad? Yo reprendo lo que estás diciendo, no te lo recibo, y qué sé yo, un montón de palabritas que nosotros usamos. Hermanos, ¿saben qué deberíamos estar viendo aquí entonces? Y yo estuve meditando mucho en esto. Repréndalas, sáquenlas a la luz. Muchos de nosotros somos muy expertos en decirle a los demás los pecados que tienen. Somos buenísimos para decirles todos los errores que cometen, todos los pecados, todo lo que tienen. No es que usted, viendo al hermanito que está haciendo algo y se lo encontró ahí haciendo no sé qué, una barbaridad, sentado ahí en, ¿cómo se llamaba aquellas donde antes la gente todavía van a ver la computadora y pagar por eso? ¿Cómo era que se llamaba? El café internet. ¿Verdad? Que más de una vez yo escuché, me venían a decir que había encontrado un hermano viendo pornografía en el café internet, ¿verdad? Y ahí van otros hermanitos y lo pueden descubrir. Lo descubrieron.
Hermanos, y sí, usted puede decir, mira, venir, es que aquel pasa en eso y bueno, ayudémoslo, vaya y dígale, hermano, dígale que usted lo vio haciendo tal cosa. Sí, está bien, pero hermanos, realmente también meditando en esto, ¿sabe quiénes son los primeros en denunciar? Nosotros de nosotros mismos. Deberíamos pararnos firmes y denunciarnos a nosotros mismos y reprendernos. Reprendernos es, caramba, ¿qué es esto? Yo estoy pensando así, ¿por qué estoy haciendo esto? No, voy a denunciar. ¿Y lo denuncio dónde? Delante del Señor primero. Señor, me denuncio a mí misma por tener este relajo en mi vida, por estar haciendo esto. Yo lo saco ahora a tu luz para que tú me ayudes, Señor. Porque en tu luz yo voy a ver la verdad de esto. ¿Dónde está la raíz de lo que yo hago y por qué lo hago? ¿Por qué sigo haciendo estas cosas? Es una pregunta de examinarse uno a sí mismo siempre. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué sigo haciendo esto? Me denuncio a mí misma delante del Señor y le pido que Él venga y alumbre mi vida y los rincones oscuros de mi corazón. Y después, hermanos, es bueno ir también y decirle a alguien más en que usted tenga confianza, mire, me puede ayudar, estoy metido en un zapato con esto y necesito ayuda. Vean, un día estos comentaba con alguien y recordaba esta palabra. Dice que el murmurador aprende doctrina, aún el que murmura o el criticón tiene que aprender doctrina. ¿Cuál doctrina? La doctrina del Señor. Y poco a poco, hermanos, esto no es vean, yo les digo esto no es de un solo bombazo, esto es de someterse uno y en un proceso a la luz del Señor para que vengan cambios en nuestras vidas. No es simplemente que yo diga, sí, creo en el Señor y ya, y sigo con mi vida. No, esto es un proceso donde yo me someto a la luz de Cristo para que Él alumbre. Y cuando uno hace eso, ¿verdad que el Señor ve cosas que uno no ve? Y uno dice, ¿cómo, Señor? Pero si yo eso no, ¿verdad? Muy bien. No le hace la más aguada. Eso sí, Él sí no. Ok, hermanos. Dice la palabra que da vergüenza aún hablar de lo que los desobedientes hacen en secreto. Y eso es hacer la masa aguada. Sabemos que alguien está, ¿verdad? O uno mismo, y simplemente nos debería dar vergüenza más bien lo que dice. Vergonzoso es hablar aún de lo que ellos hacen en secreto. Pablo les dice que no deben comprometerse con la conducta mala de la gente inmoral. Hermanos, vean, si hoy en día hay una ideología de que hay que abortar a los bebés porque alguien no los quiere, diga, ustedes quieren a los bebés y yo también, pero hay toda una ideología. Se les salió de las manos a las feministas y damos gracias porque hoy votamos y todo, pero en esto, hermanos, como decíamos una vez, aquellos que se oponen al aborto están vivos hoy, están vivos. ¿Y cuántos cristianos le hacen la masaguada? Y dicen, ya y sí, si esa persona ve que quedó embarazada y no lo puede cuidar, ya y que lo aborte. ¿Cuántos asesinatos? ¿Cuántos miles de niños están siendo asesinados y no levantamos la voz? Y a veces allá, ¿verdad? Invitan a una marcha por la vida, ¿verdad? Y de ahí, los cristianos no nos aparecemos, algunos cuantos. Hermanos, pero no le hagamos la masaguada. Esta predica debería ser así, ¿verdad? Llamarse así, no le haga la masaguada. Yo le puse, comprueben lo que agrada al Señor. Toda pandereta. Hermanos, de verdad. No nos hagamos uno con las personas y toda esta ideología de género igual, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice nuestro libro, el libro de Dios?
¿Por qué tenemos que andar estando de acuerdo con estas cosas que van contra el diseño de Dios? Es una barbaridad. Da vergüenza, hermanos, da vergüenza. Ahora, vean que Pablo le estaba hablando a una iglesia hace 2000 años. ¿Estamos viviendo lo mismo? Lo dijimos desde el principio, sí. Ok, vamos al versículo 13 y 14, vamos avanzando. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice: despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. La luz pone en evidencia todas las cosas, se manifiestan. Hay oscuridad, usted prende una luz, se ve lo que es, se ve la realidad de lo que es. La oscuridad representa la ignorancia, el error y la maldad. La luz representa la verdad y la rectitud. Dice Juan 3, 20 y 21, hermanos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Si no se acerca a la luz de Cristo, él tiene temor de que se descubra lo que Dios le va a mostrar a sí mismo, hermanos. No es a los demás, es a usted mismo. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Qué lindo acercarse con esa confianza al Señor y decirle: examíname. Dime, Señor, aquí estoy, porque yo sé que Él es la verdad y que Él me va a decir la verdad y me va a exponer hacia mí misma. Entonces, ¿para qué? Para que yo haga algo también. Si usted vive bajo la gracia, y si yo también vivo bajo la gracia y bajo el control del Espíritu Santo, ya no podré vivir controlado por las tinieblas o por la carne, hermanos. Lo que yo pienso, lo que me parece. Y ya no voy a producir obras estériles. Si yo vivo bajo la gracia y el control del Espíritu Santo, examinemos nuestra vida a la luz de Cristo. Eso dice también Gálatas 5, hermanos. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. A través de las Escrituras encontramos palabras como estas. Y en la carta a los Romanos, Pablo les exhorta a hacer lo bueno, a amar a los demás, dice él. En Romanos 13:11, por cierto, a amar a los demás. Dice: no perjudicar a los demás con nuestra manera de ser y actuar. Le dice así, hermanos: que sean conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca de que cuando inicialmente creímos. Amén. Despertemos. Dormidos es igual a estar muertos, hermanos. Y cuando la Biblia habla de muertos, es muertos en pecados y en delitos, en maldades, de eso habla. Pero el Señor dice: despiértense, salgan de ese sueño y los alumbrará Cristo. Levántate, no puedo dejar pasar este de Isaías 26:19, dice: los muertos vivirán. Se despiertan y gritan porque han vuelto a la vida. Y es la profecía de Isaías. Jesús va a venir y los muertos vivirán. Los que están muertos y dormidos en las maldades, en el pecado, van a vivir. Se despiertan y gritan porque han vuelto a la vida. Qué hermoso cuando nosotros también en algún momento de nuestras vidas llegó vida de Cristo a nosotros y salimos de algo que estaba en lo más profundo y tenebroso en nuestro corazón y ahora decimos: ¿qué es esto? Soplo de vida sobre mi vida, ¿verdad? Dice también en Lucas, hermanos, hablando de, voy a decir otra de Isaías 61, dice: levántate y resplandece,
que tu luz ha llegado, la gloria del Señor brille sobre ti. Jesús es el único. Y después Lucas, empezando en el libro Lucas 1, 78, 79 dice: levántate y resplandece, que tu luz ha llegado, la gloria del Señor. Gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Dice, gracias a la entrañable misericordia de Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. ¿De quién está hablando? De Jesús. Ahora somos luz. Nuestras vidas y no solo nuestras circunstancias, hermanos. Hemos cambiado de las tinieblas a la luz. Y esta transformación, que es una transformación radical, ha tenido lugar en Cristo Jesús. Recordemos, no es por nuestras fuerzas, por lo carga que nos creamos, es por Cristo Jesús, porque estamos unidos con Jesús, que ha proclamado que Él es la luz del mundo. Y dice, vamos al versículo 15, dice: así que tengan cuidado de su manera de vivir y no vivan como necios, sino como sabios. Lo que está diciendo, hermanos, es: miren cuidadosamente cómo andan, cómo caminan. Tengan cuidado de cómo están caminando. Pongan atención. ¿Cómo viven ustedes? ¿Cuál es el camino que deben seguir? Cuiden su comportamiento. Lleven una vida diferente, una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda agradable. Cuidemos nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir y cómo nos conducimos. Dice, no vivan como necios. ¿Saben qué es un necio, hermanos? Es aquel que no toma en cuenta a Dios ni a nadie en ninguna área de su vida. Cero Dios. Es aquel que hace lo que le parece en su propia opinión. Pero lo que dice el pasaje es: vivan como sabios. Entonces, ¿qué es ser sabio? Es lo que Pablo está diciendo es: vivan con prudencia, con sabiduría. Ser sabio, hermanos, es esforzarse. Oigan, es esforzarse, porque hay que hacer un esfuerzo en observar lo que es mejor y aprender de los errores también. Si uno aprende aún de los errores, adquirió sabiduría. Si uno se queda, ya cometí el error, ya no puedo hacer nada más, ya no tengo nada que hacer, entonces, hermanos, nunca va a aprender. Hasta de los errores se aprende. Ser sabio, hermanos, es reflexionar sobre las experiencias de la vida. ¿Cuáles son las experiencias de mi vida? Reflexionar sobre ellas y obtener lo mejor de ellas. Hermanos, y no solo para mi bien, obtener lo mejor de las experiencias de la vida para mi bien, sino para los demás. Siempre hay que pensar en los demás. Ser sabio es conocer a Dios. Hermanos, ser sabio es conocer a Dios y conocer su palabra. Lo que Él tiene que decir para sembrar una buena semilla y yo ser una buena tierra y yo dar un excelente fruto. Porque la semilla de Él es excelente. No es una semilla mala, hermanos. Es una excelente semilla, pero yo tengo que ser una buena tierra. Porque si soy una buena tierra, voy a dar un excelente fruto. Ser sabio es ser conocedor de lo que es mejor para nosotros mismos. Eso es ser sabio. Entonces Pablo dice, vivan con sabios. Vayan, sigan la vida, sigan este camino aprendiendo de la vida. Ok, dice en el versículo 16, aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. Hermanos, ¿los días son malos? ¿O todos son muy buenos?
Está muy malo, ¿verdad? Está muy malo. Aprovechen al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. Vean, lo malo es sutil también. Lo malo es sutil. Y a veces no parece malo. A veces no parece. Es muy sutil. No es cierto que se está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Muchas cosas nos parecen buenas, pero no lo son. Y algunas nos parecen malas y tampoco lo eran. Pablo nos surge a poner atención a esto. Es como si él dijera, vean, no desperdicien su tiempo. Pongan atención. El tiempo pasa y muy rápido. ¿Qué hace que estábamos aquí el domingo pasado? A mí me parece que donde quedó lunes y martes y miércoles, ¿verdad? Se me perdieron en algún lado. El tiempo pasa muy rápido. Hermanos, no dejemos pasar las oportunidades buenas que nos presentan para conocer a Dios cada día más, para aprender a llevarse bien con los demás. Tenemos oportunidades para llevarnos bien unos con otros. No perdamos el tiempo en otras cosas. Aprovechemos el tiempo. Es como si Pablo dijera, tengan esta urgencia porque los días son difíciles. Sean sabios, no le den mal uso al tiempo, siembren bien, hagan el bien. Hay una frase por ahí que dice, vamos a ver, el sabio puede sentarse en un hormiguero. El sabio puede sentarse en un hormiguero. Ahora, hermanos, ¿quién de ustedes nunca se ha parado en un hormiguero? Así, nunca. Todos se han parado en un hormiguero. Desde que estamos chiquititos, ¿verdad, bebé? Nos paramos, era como teníamos como una atracción fatal con los hormigueros, siempre estábamos ahí. Ok, ¿el sabio entonces puede pararse en un hormiguero? Sí, claro, como cualquiera. Pero ¿qué hace el sabio? Si es sabio. Ahora les voy a decir lo otro para que vean. El necio se sienta en el hormiguero. ¿Qué hace el necio si se sienta en el hormiguero? Vean, el sabio se va del hormiguero, se sacude, no se queda en el hormiguero y el necio se queda sentado, hermanos. Eso es una frase. Se queda sentado. ¿Qué es la moraleja de esto? Que el necio siempre va a hacer lo que le parece. No importa si está rabiando del dolor. Todo quemado, todo chillado. Póngase en toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Póngase en toda la armadura de Dios para que cuando los días sean malos puedan resistir con firmeza, dice Efesios también al final. Pónganse, o sea, estén con Dios, pónganse bajo su luz, bajo su poder, bajo su guianza. Porque entonces cuando vengan los días malos van a resistir, porque Dios nos va a sostener. Tenemos su fortaleza y es algo que no podemos explicar a veces. Porque en un día malo yo tengo la firmeza, la fortaleza que estoy teniendo. Es difícil de explicar. Entiendan cuál es la voluntad del Señor, dice el versículo 17. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No seamos insensatos. Hermanos, Jesucristo dio su vida por nosotros, por nuestros pecados, para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Padre. La voluntad de Dios es que seamos santos, santificados, apartados del mal. Eso es ser santificado, es ser transformado para apartarse de lo que me hace daño, de lo que está mal y de toda inmoralidad, como dice Primera de Tesalonicenses. Y vamos a ir terminando con los versículos. No se emborrachen con vino, en el 18, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu,
Desenfreno en esta versión, o si usted tiene la Reina Valera, dice disolución, ¿verdad? Ok, saben que eso es pérdida del control, pérdida de control de los actos. Eso es, desenfreno es eso, perder el control. Ahora Pablo dice, le está diciendo a esta iglesia que está ahí en ese desenfreno. Recuerden, solo borracheras, orgías, maldad, engaños, egoísmo había en esa ciudad. Y él les dice, vean, ustedes eran así, pero ya no sean así, porque ustedes ya no son iguales a todos los que están haciendo esto. ¿Por qué? Porque ustedes van a perder, si se emborrachan, van a perder el control de sus actos. Dice Proverbios 20:21 que el vino lleva a la insolencia. Vean que la Biblia está hablando de borrachera, hermanos. Es emborracharse. Cuando aquí le damos el juguito de uvas, está bien, hermanos. Desearían que fuera vino, ¿verdad? Pero hermanos, lo que está hablando es de emborracharse, porque se pierde el control. El vino duerme y no nos mantiene en nuestro sano juicio. Emborracharse es eso, no nos mantiene en nuestro sano juicio. Entonces, si no estamos sobrios, ¿cómo vamos a estar enfocados en hacer aquellas cosas que Dios quiere que hagamos? Hacerle el bien a los demás, no ser egoístas, no pensar en nosotros mismos. Hermanos, la actitud de vivir en la luz se puede convertir en una evangelización más bien. ¿Se acuerdan la historia que les conté al principio? De yo en esa clase pintando. La actitud y el deseo y el esforzarme por vivir en la luz de Cristo puede convertirse más bien en un acto de evangelismo. Porque más bien, en lugar de yo hacer lo que hacen ellos entonces empiezan a ver que yo llevo una vida diferente, o que usted lleva una vida diferente. Primera de Pedro 4:4 dice: a ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso los insultan. A veces dices que yo mejor no digo que pienso diferente para que no me vayan a ofender y a tacharme de santulón. Hermanos, es mejor eso. Pero a veces nos hacemos uno con los demás, hacer lo mismo, porque no queremos que nos tachen diferentes, raros. Por eso Pablo dice aquí, a ellos les parece extraño. Y vamos, en el versículo 18 dice, al contrario. Ahí mismo, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Vamos a permitir que los pequeños lleguen a sus padres. Vamos a esperar, no importa. Vienen todos contentos a enseñar lo que hicieron, ¿verdad? Muy bien, hermanos. ¿Qué es lo que dice que debemos hacer? ¿Qué es lo contrario que está diciendo la palabra que debemos hacer? En lugar de eso, sean llenos del Espíritu. Y esta parte es muy importante, hermanos. Y quisiera que captemos muy bien lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo para nosotros. Más bien llénense del Espíritu Santo. O sea, hagan lo opuesto. Sean llenos del Espíritu, que sea el Espíritu Santo el que controle sus vidas. No todas estas cosas de las que hablamos, que sea más bien el Espíritu Santo que controle, que sea el Espíritu que los guía, que sea el Espíritu que los gobierne. Esa sí es una vida de armonía, hermanos, y de equilibrio. ¿Verdad que sí? Todo lo demás nos lleva a una vida de caos, de desequilibrio, pero vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo nos trae equilibrio y armonía a nuestros corazones.
Ser lleno del Espíritu es la unión de la vida del creyente con la verdad de Dios. Vean esto. Es la unión de la vida del que cree con la verdad de Dios. Actúo por la verdad de Dios. Creo a la verdad de Dios. La inteligencia, hermanos, y el conocimiento no sirven. No sirven para nada. Tampoco sirve tener ansias de la verdad de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo es un camino de total obediencia a Dios. Eso es ser lleno. Porque Él es el único que nos enseña, su Espíritu. Ser lleno del Espíritu es cuando no hay pleitos, no hay celos, no hay inmoralidad, no hay groserías, no hay necedades, no hay divisiones, y todo esto por falta de amor, porque todas estas cosas es lo que Jesús lo resumió en amor al prójimo. Los pleitos, el hacer todas estas cosas me dañan a mí, porque Él dice que amáramos al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, si lo hago en mi contra, para mi propia destrucción. Quiere decir que no me estoy amando. ¿Cómo puedo amar a los demás y amar a Dios? Hermanos, ser llenos del Espíritu es amar a los demás y amar a Dios. Hermanos, ser lleno del Espíritu no es como a veces pensábamos, ¿verdad? Que es aquel que cuando oran se cae. ¿Verdad? Yo le he dicho muchas veces, o le dio la temblorina, discúlpeme. Pero ser lleno del Espíritu Santo es actuar en completa obediencia a Dios. Es caminar por esta vida obedeciendo lo que Dios dice que debemos hacer, porque Él nos ama. De tal manera nos amó, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Hermanos, no somos espirituales porque sabemos cosas espirituales. Diga de alguien que es espiritual cuando usted lo vea caminando de acuerdo en obediencia a Dios. Ese sí es un espiritual. Ser espiritual es estar lleno del fruto del Espíritu, que es bondad, que es amor, justicia, que es verdad. Eso es ser lleno del Espíritu. Y terminando estos pasajes, hermanos, Pablo termina así: anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En lugar de hablar groserías, en lugar de estar haciéndose uno con el que cuenta un chiste horrible, en lugar de hacerle la mazaguada a todos los que piensan mal y maldades, anímense unos a otros cuando se reúnen, dice Pablo también en otra carta. Cuando se reúnen, alaben al Señor juntos, edifiquen sus vidas. Hermanos, qué lindo es. Yo no sé si a alguno le ha pasado, yo creo que a un montón. Hermanos, cuando uno está hablando con alguien y estamos hablando de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que aprendí, que el pasaje aquel, y verá que casi da como una vigilia eso. Y usted al final dice, bueno, ya dejemos de hablar, vamos a hacer las cosas. Pero qué lindo, ¿verdad? Porque esto como que puede uno durar horas. Hermanos, de eso se trata. La iglesia, de eso se trata. El estar juntos, el reunirnos, de eso se trata. Nos podemos animar unos a otros. Recordar alguna palabra del Señor, un cántico, una alabanza, y poder edificar la vida de otros. Amén. Ministrarnos unos a otros. Eso es lo que dice Pablo. Hermanos, que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda riqueza, dice. Instrúyasen, aconséjense unos a otros con toda sabiduría, dice Colosenses. Eso es ser iglesia, eso es ser hermanos en Cristo. Tenemos un solo Padre. Hermanos, demos gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a orar, ¿verdad? Los chiquitos es como el reloj, ¿verdad? Yo creo que ya son las 12, me pasé. Ay, perdón. Vamos a orar, hermanos. Vamos a ponernos delante siempre estamos delante del Señor los que creemos en Él, ¿verdad? ¿Cierto?